Hoy hablaré entonces de las profecías en cuanto a las 70 semanas que ve Daniel. Muy bien, entonces vamos a encontrar que nosotros vamos a ver en Daniel que hay mucha información escatológica y profética. ¿Quién le da la visión a Daniel de las 70 semanas? Se la da nada más y nada menos que el arcángel o el ángel Gabriel entre el año 530 y 536 antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ellos en dónde estaban? Estaban esclavos en Babilonia, que era el imperio gobernante en ese momento, y quien lo dirigía era Nabucodonosor. Acabamos de ver la visión de Nabucodonosor, de un varón, ¿cierto? Y que Dios le estaba mostrando en él varias partes que representaban que el mundo iba a ser gobernado por imperios y que el imperio que representaba Nabucodonosor babilónico iba a perderse, iba a morir y que se iba a levantar un imperio por encima de él. Muy bien. Entonces, ya en este caso, estamos mirando que ellos están los judíos dentro del imperio babilónico como esclavos. Muy bien. La dispersión que nosotros vemos en la que se encuentran ellos, Dios, como siempre, habla. La Biblia dice que Dios nunca va a hacer algo sin anunciarlo a través de sus profetas. El profeta Jeremías denuncia, o Dios a través del profeta Jeremías denuncia el pecado de la nación de Israel, toda la maldad del pueblo que ha provocado en el Señor, ¿cierto? Un castigo, y es echarlos de su tierra durante 70 años. Entonces la tierra fue tomada por Babilonia y ellos son exiliados dentro de lo que es el imperio babilónico. Al hablar de exilio, del exilio, tenemos que hablar entonces de una deportación a ese exilio, y esa deportación de los judíos que son llevados hasta esta parte del imperio de Nabucodonosor ocurre más o menos en el 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces en ese momento el rey Nabucodonosor ordena la destrucción del templo más sagrado de los judíos, que era el templo de Jerusalén, y esto también provoca la destrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿Y quienes mueren? Mueren cientos de miles de judíos, y muchos millones de judíos entonces son llevados cautivos, entre ellos a Babilonia. Esta profecía de la que, porque estamos encargándonos de ver todas estas profecías y cómo Dios trata con su pueblo a través de esto. Dios trata con la humanidad, pero hay algo especial que es el trato de Dios, el amor de Dios a su pueblo. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, y cómo es ese amor de Dios para con su pueblo, que viene esa gran disciplina hacia Israel, porque el propósito de Dios, más de que haya satisfacción y de que el pueblo esté cómodo, el pueblo de Dios, el propósito de Dios es que el pueblo esté bien, pero el primer propósito es la salvación de su pueblo. Entonces en Jeremías 25, del verso 8 al 13 nos dice: por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes. Hay algo raro. ¿Por qué Dios dice que Nabucodonosor es siervo de Dios si estos tipos eran impíos? Y cuando uno mira la historia de ellos tenían unos comportamientos terribles, totalmente alejados de Dios. Él lo mira a él como un instrumento de él. No es que Nabucodonosor fuera muy temeroso de Dios, doblara sus rodillas a Dios, buscara de Dios, sino que en ese momento fue un instrumento, alguien utilizado, alguien que sirvió para un propósito, y como Dios lo utiliza en ese propósito, entonces lo llama mi siervo, ¿cierto? Y dice que Dios lo utilizaría y traería contra la tierra de Jerusalén y de tierra de Israel, y contra todos sus habitantes y contra todas estas naciones en derredor. Y Dios dice: los destruiré y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Haré que desaparezca dentro de ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara.
Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando se haya cumplido los 70 años, dice el Señor, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Entonces aquí estamos mirando que a Daniel le correspondió estar, estamos mirando la época de Daniel, la época de Jeremías, estamos viendo que ellos están dentro de los 5 profetas mayores, ¿cierto? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y estamos mirando que estos 5 profetas que vamos a mirar en este periodo están cubriendo un momento muy difícil para el pueblo de Israel. Entonces estamos mirando de esta dispersión de los 70 años que fue prevista por Jeremías. Aún en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 2, dice, en el primer año de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros de los años que habló el Señor por el profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén, y dice 70 años. Entonces durante este tiempo Daniel está también recibiendo profecías, y esas profecías que Dios le va a dar son situaciones que va a vivir su pueblo durante 70 semanas. Ahora la pregunta es, ¿cómo así que 70 semanas, pastor? ¿A qué se refieren las 70 semanas de Daniel? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Daniel en el capítulo 9 del verso 20 al 27 y escuchemos. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado, está hablando Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio, espera un momentico, estoy aquí. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y luego en 72 semanas se volverá a edificar la plaza. Perdón. Disculpe. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 que se quitan semanas, se quitará la vida del Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana para cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con toda la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando de lo que conocemos o se conoce como las 70 semanas de años que ve Daniel en su visión. Muy bien, vamos a tener algunas aclaraciones que son imprescindibles para comprender la profecía de Daniel. 1. Que esta profecía que está siendo dada es dada directamente para el pueblo de Israel, el pueblo de Daniel, y para Jerusalén, que es la santa ciudad. Esa es una que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si no comprendemos el detalle que nos está hablando acá, nosotros vamos a caer en errores doctrinales, en errores teológicos, y nos vamos a apartar totalmente de la verdad. Muy bien, a esta altura
vamos a notar que Daniel no nos va a hablar de iglesia. En ese momento no se está hablando de la iglesia del Señor, y es algo que usted quiero que tenga claridad. Dios hablaba a la congregación de los hijos de Israel. Cuando se ha hablado del concepto de eclesia o iglesia, sí es posible que en el Antiguo Testamento se hablaba de la asamblea de los hijos de Israel. Y como eclesia es una asamblea, es posible que cuando se hablaba del pueblo de Israel era como una especie de iglesia en el Antiguo Testamento, pero no la iglesia del Nuevo Testamento. Muy bien. Lo otro que no es directo Daniel en esto es que no va a hablar de arrebatamiento de la iglesia, ni tampoco va a hablar acerca de lo que es la Nueva Jerusalén, porque esto corresponde a lo que es la iglesia del Señor. Muy bien, entonces esta profecía de Daniel es muy directa, directa hacia los judíos y hacia la ciudad de Jerusalén. Muy bien, entonces aquí esta profecía de las 70 semanas hay que interpretarla de esta manera para no tener confusión y nosotros entonces podamos saber qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Muy bien, y entonces tenemos que entender la interpretación de estas 70 semanas. Pero la pregunta que alguien me haría es, pastor, ¿cómo que 70 semanas? ¿Qué representa o qué es semana, cierto? Bueno, hay una palabra que es la palabra hebrea, que es chabúa, significa un 7. Los judíos tienen un 7 de días y también un 7 de años. Y usted lo va a mirar que, por ejemplo, cuando ellos hablan de el año sabático, está conformado por un 7 años, un periodo de 7 años. Levítico capítulo 25, del 1 al 4, nos va a hacer entender bien esto. Porque dice, Dios habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás la tierra ni podarás tu viña. Muy bien. Entonces, esta parte está quedándonos claro, ¿cierto? Lo segundo, la libertad de los esclavos se daba cada 7 años y tenía cierta indemnización laboral por los servicios que el esclavo había dado. Está muy bien. Entonces, en Éxodo 21, del 1 al 2 dice, estos son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años te servirá, pero al 7º año, que es chabúa, saldrá libre de balde. Muy bien. Y tercero, podemos decir que era el servicio de Jacob por Raquel. Pero se acuerda que cuando Labán, el patriarca, el patriarca Jacob tuvo que servirle 7 años a Labán, que era el suegro de él. Uno mira que hay un término que se utiliza en el libro de Génesis que nos da claridad frente a esto. Dice, capítulo 29 del libro de Génesis, versículo 18 al 27. Lo voy a leer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré a Labán 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel. Mire cómo dice 7 años, pero sigamos observando. Y le pareció como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea y no a Raquel y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa y a su hija Lea por criada. Venida la mañana de aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me habéis hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace aquí así en este nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Entonces mire lo que dice, cumple la semana de esta, o sea, los 7 años de trabajo por esta, y se te dará también la otra por el servicio que prestes otros 7 años. Entonces aquí está hablando de una semana, pero una semana que representan
7 años. Una semana de 7 años. Muy bien. Entonces, cuando volvemos a la profecía de Daniel, nos damos cuenta que 70 semanas de año por 7 años, cada semana, nos va a hablar en la profecía de las 70 semanas de Daniel un periodo de 490 años. En Daniel 9:24 dice 77 de años, 490 años, están determinados sobre tu pueblo, está hablando de Israel, sobre la santa ciudad, está hablando de Jerusalén. Muy bien, hablemos del año judío. Ya vimos esto de las semanas, dejémoslo aquí a un ladito. Al hablar de el año judío, acuérdese que el calendario judío es muy diferente al calendario que utilizamos nosotros hoy, que se llama el calendario gregoriano. En el calendario judío ellos tenían 12 meses de 30 días exactos. No manejaban el calendario lunar que nosotros manejamos. O sea que el año para los judíos eran 360 días. No 365 días o el año bisiesto, sino que eran 360 días, ¿cierto? Muy bien. Entonces, antes de que existiera el calendario solar, ellos tenían un calendario lunar. Y es la manera como uno mira que estaba dado por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos manejaban lo de las cosechas. Y usted sabe que para cosechar se miraba el estado de la luna y etcétera. Entonces ellos contaban 30 días por mes lunar. Y entonces estaban mirando y tenían una división eclíptica de 360 años en ese momento. Yo les voy a ir explicando poco a poco, no es tan confuso entender lo de las 70 semanas, pero estas cositas se las voy dejando en el camino y cuando lleguemos a la interpretación de estas 70 semanas de la profecía de Daniel, pues va a ser mucho más claro entender cuando me refiera a esto. Muy bien, ¿qué más vamos a mirar? Las metas y los tiempos de Dios en las profecías y especialmente esta de las 70 semanas. Muy bien, Dios, que es tan sabio, determinó 6 metas para cumplir el propósito que él tenía en la tierra, en ese reinado, que es el reinado de Dios, podemos decirle reinado celestial, al final de las 70 semanas de años, que ya vamos a hablar de algo que hemos escuchado mencionar, que es el milenio, el tiempo donde Cristo estará en la tierra reinando. Si usted va conmigo a Daniel, capítulo 9, verso 24, va a mirar esas 6 divisiones. Me encantaría que usted cogiera su Biblia en este momento, en el libro de Daniel, y la abriera en el capítulo 9, verso 24. Cuando tengamos el propósito que tengo, es que cuando tengamos organizados los equipos que necesitamos y que vamos a implementar, esperamos que Dios nos abra la puerta, poder estarles hablando y que aquí en la pantalla les aparezcan todos los cuadros y todos los punticos y unos cuadros conceptuales para que ustedes vayan entendiendo un poquito más lo que les hablo. Les voy a dar un detallito. Como estos videos los estamos subiendo a YouTube, cuando usted escuche lo que les estoy hablando, al terminar esta clase, usted puede replantear. Las clases que tenemos hasta el día de hoy de escatología, ahí están en YouTube. Están más, y algunas recortamos. Por ejemplo, la clase pasada que hubo tanto que no se escuchó la voz en partes. Esta parte es lo que estoy repitiendo de lo que ustedes no me escucharon esa vez. Al escuchar nuevamente los audios, eso queda claritico. Yo nuevamente escucho los audios y digo, oh, qué bien, esto quedó. Ah, aquí me faltó esto. Pero al escuchar los audios va a quedar muy, muy clarito lo que estamos hablando. ¿Ya encontró Daniel 9:24? Entremos ahí. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Entonces vamos a mirar esos 6 propósitos. El primero, terminar la prevaricación. Muy bien. 2, dijo entonces terminar la predicación. No dice 2 ni nada, sino que yo soy el que estoy diciendo. Porque dice, 70 semanas están determinadas por tu pueblo sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Entonces 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. Ahí está. 4, traer la justicia perdurable. Ahí no dice 4 ni 3, sino que yo veo el texto y lo estoy dividiendo. Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre su santa ciudad para, primero, terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía.
Y 6, ungir al santo de los santos. Oh, qué bendición. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero, cuando hablaba de terminar la prevaricación. Cuando hablamos de prevaricación, estamos hablando de delito, estamos hablando de violación de la ley, transgresión de la ley, y entonces aquí estamos hablando de que Dios va a terminar la prevaricación, y esto va a suceder dentro de la profecía cuando regrese el Mesías y ponga fin a la maldad, y eso lo vamos a mirar porque después vamos a hablar acerca de lo que sucede con el anticristo y el falso profeta. 2, para acabar con el pecado. Una de las metas que Dios siempre ha querido para el pueblo de Israel y también para la humanidad es que el Señor, cuando retorne Jesús, va a acabar con el pecado, y estamos hablando de la época del milenio, ¿no? Entonces dice Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, o sea de Israel, la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos capítulo 9, 10 y 11 va a hablar de la nación de Israel. Yo he escuchado malas interpretaciones de Romanos en estos 3 capítulos. Por ejemplo, lo he mencionado en otro momento, hoy lo vuelvo a mencionar porque tocamos esto. Romanos habla y dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Entonces la gente dice, irrevocables son los dones a un pastor, y si un pastor cae una vez, puede caer 1000 veces, porque irrevocables son los dones. ¿Quién dijo eso? Los textos no hablan del pastorado ni del liderazgo. El texto de Romanos 9, 10 y 11 está hablando del llamamiento a Israel y los dones que Dios dio sobre Israel. Entonces no habla de la iglesia en esos 3 capítulos de Romanos, sino que directamente está hablando de la situación del pueblo de Israel. Entonces, cuando uno mira Romanos desde la buena hermenéutica bíblica, se está dando cuenta de que hablar de Israel en este texto que estamos tomando está hablando del deseo de Dios de salvar a la nación de Israel. Muy bien, cuando aquí en Romanos 11:26 habla de que quitará de Israel la impiedad, dice, cuando yo quite su pecado, está hablando acerca de Dios al quitar la apostasía de Israel. Recuerde que siempre Israel en el Antiguo Testamento fue apóstata en muchas cosas, hubo idolatría y por eso quedaba expuesto a la esclavitud de esos potencias que le está describiendo Dios a Daniel, la impiedad del pueblo de Israel y cómo Israel entonces ofendía a Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que hemos visto en Daniel 9:24? Primero, que Dios quiere terminar la prevaricación, acabo de hablar de él, para acabar con el pecado, Romanos 11, 26, 27 nos lo está citando. ¿Para qué más? Para expiar la iniquidad, de estos 6 puntos. Dice, ¿por qué? Porque nosotros vamos a mirar que Dios quiere restaurar completamente al pueblo de Israel con el Señor. Dios siempre ha amado a Israel. Dios nunca va a dejar de amar la nación de Israel, y a pesar de que la salvación ha sido dada a todos nosotros, siempre los planes de Dios van a estar con Israel. La época de la tribulación y gran tribulación es una época donde Dios, en medio del juicio que vendrá sobre la tierra, va a proteger su nación de Israel, e Israel va a poder percibir y darse cuenta de algo que no se da cuenta hoy. Hoy la nación de Israel no es cristiana. Dentro de judíos hay algunos que han visto a Jesús como el Mesías prometido. En la época que Jesús vino, ellos esperaban la salvación de Dios, que Dios les iba a mandar al Mesías, al Cristo, ¿cierto? Y Jesús se presenta como el Mesías y el Cristo. Los judíos no lo reciben. Una porción pequeña de judíos reciben a Jesús como el Mesías, que son los apóstoles y lo que estamos mirando, pero es una porción pequeña. Esa porción pequeña se riega por todo el mundo a predicar el Evangelio, y aunque Jesús vino a su pueblo, vino a los suyos, pero los suyos no le reciben. Jesús entonces es el Mesías, Jesús entonces es el Cristo presentado al pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel no le recibe, ellos siguen creyendo en el judaísmo y en todos los cultos y ritos del Antiguo Testamento. Los judíos que han creído en Jesús han creído en el Mesías que ya llegó, entonces son los judíos mesiánicos.
Los judíos mesiánicos son los judíos que creen en la venida del Mesías, y algunos de los judíos tienen prácticas muy judías, muy del Antiguo Testamento con el Nuevo. Cuando en la iglesia primitiva se convierten algunos hermanos que no eran judíos, eran de otros pueblos, ¿cierto? Ellos empezaron a predicar por Asia Menor, entonces vemos las iglesias de Galacia, de Éfeso, en Corinto, que no eran judíos, había comunidades judías ahí, pero los que creían eran de pueblos diferentes a Israel. A esos pueblos se les llama pueblos gentiles. Es donde los apóstoles tienen que escribirle a los gentiles que se convierten y dicen, no, ustedes no tienen que circuncidarse ni guardar los ritos judíos. Aún los mismos judíos que se han convertido no tienen que guardarlos, porque al llegar el Mesías, estamos creyendo que el Mesías ha cumplido la ley y que nosotros podemos como pueblo de Israel recibir la salvación de Dios. Esto hay que tenerlo muy claro, porque Dios siempre va a hablar. Dios para la época de la tribulación a nosotros como iglesia nos va a resguardar, pero el pueblo de Israel va a estar en la tierra, van a venir juicios terribles. Dios interviene en la historia de la humanidad, y cuando Dios intervenga en la historia de la humanidad, los judíos van a ver al Mesías verdadero. A ellos se les va a revelar un Mesías en la época en que nosotros como iglesia no estemos en la tierra, que es la época de la tribulación y gran tribulación. Y mientras eso está sucediendo sobre la tierra, los judíos van a adorar al anticristo como si fuera el mismo Cristo. Cuando esto suceda y las cosas que vamos a mirar nosotros en estas profecías acontezcan, se les van a abrir los ojos y ellos van a decir, Dios mío, este no es el Mesías, este no es el Cristo, este es un anticristo. El verdadero Cristo fue el Mesías que vino hace más de 2000 años y que nosotros rechazamos, y va a venir la conversión de 144.000 judíos de cada tribu. Esos son los 144.000 testigos de Dios o testigos de Jehová. Hoy no hay verdaderos, hoy no hay testigos de Jehová como lo describen algún grupo que se hace llamar así, porque los verdaderos testigos de Dios y su palabra van a ser judíos. Dice que van a ser 12.000 de cada judío. Entonces estos que dicen que son testigos de Jehová, tú le puedes decir, entonces tú de qué tribu eres, de la tribu de Leví o de la tribu de Isaacar, o de qué tribu eres. Los que se hacen llamar testigos del Señor no son, y eso lo vamos a ver cuando veamos el libro La Escatología, entrando a Apocalipsis, que en Apocalipsis sí voy a ser más detallado que en el libro de Daniel. Muy bien, entonces hay que entender ese amor de Dios para que se dé contra la nación judía y ellos puedan recibirle como su Señor. Isaías 59:2 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces veo esas predicaciones que algunos de nosotros damos en ese amor al Señor. Interpretamos Isaías 59:2 como para la iglesia del Señor de hoy. Es factible que la iglesia cometa los mismos pecados que Israel, pero realmente Isaías 59:2, para poderlo enseñar al pueblo, yo como pastor tengo la obligación de decirles que representa Isaías 59:2 para el pueblo de Israel, para después traer esta enseñanza y decir, es factible que nosotros estamos actuando como Israel, porque la profecía fue para Israel, no para nosotros. Aunque nosotros podemos actuar similar a como el pueblo de Israel lo estuvo haciendo en aquel momento. Muy bien. Entonces Jesús, que es el Mesías, ¿cierto? Que ya ellos le llamarán Yeshua, y que hace ya un poquito más de 2000 años, ¿cierto? Hizo la expiación por la iniquidad que Israel había cometido en el pasado, y eso lo hizo Jesús en el Gólgota, ¿cierto? Entonces es algo que ya Dios lo hizo, aunque muchos judíos hoy se nieguen a reconocerlo, ¿cierto? En ese momento que les estoy mostrando en la tribulación, ellos lo van a reconocer y van a recibir todos los beneficios que Dios siempre ha querido dar a la nación de Israel. Por eso todos estos juicios, y esto tendría que venir sobre las naciones alrededor de Israel, Israel estar bajo la sujeción de estas naciones, bajo los cautiverios de estas naciones, para que pudiera entender los planes de Dios. Viendo esto, nosotros estamos entendiendo cómo Dios habla con Israel, y vamos a entender cómo Dios nos habla a nosotros a través del libro del Apocalipsis, y cómo habla de lo que va a acontecer no solamente con Israel, sino con el mundo, en estas expresiones apocalípticas del Nuevo Testamento. Recuerde que Apocalipsis
o revelación, habla de esa revelación de Dios. En Daniel hay Apocalipsis, en las profecías de los profetas mayores y menores hay Apocalipsis, que son esos acontecimientos tremendos que van a venir, pero en el Nuevo Testamento tenemos un Apocalipsis o un libro de revelación que vamos a irnos entrando en esta escatología, ya vamos a ir entrando dentro de ellas. Miren lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 10 y 11 en la primera parte. Y derramaré sobre la casa de David, o sobre la tribu de Judá, ¿cierto? La casa de David, acuérdense que él era de la tribu de Judá, era de donde venían todos los reyes de Israel, incluyendo a Jesús o el Mesías, que recuerde que a Jesús es conocido como el león de la tribu de Judá, o sea, venía de esta tribu. Y dice, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Muy bien, entonces aquí nosotros estamos mirando esta parte de la cual está hablando Zacarías. Y usted va a notar que ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 27:37, es alguien y es un gentil el que manda a colocar sobre la cruz de Jesús algo que cumple esta profecía, porque dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Tan tremendo como Dios habla, aún utilizando gente no del pueblo de Israel, ya está pagana. Isaías 53 del versículo 4, versículo 6 al 10 dice, hablando acerca del Mesías prometido, ciertamente llevó nuestras enfermedades, y hay que entender que Dios está hablando acerca de el pueblo de Israel, lo que sucede con Israel, ¿cierto? Es una obra que va a hacer con la humanidad, pero recuerde que la profecía está dirigiéndose hacia el pueblo, y dice, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor, o más Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Escuche lo que va a leer. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, virá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Toda la profecía que Dios está hablándole al pueblo de la redención a través del Mesías prometido. Muy bien, estamos viendo las 6 circunstancias que estamos mirando dentro de las 60 semanas, ¿cierto? De Daniel capítulo 9, versículo 24. Ya hemos visto el término de la prevaricación, ¿cierto? ¿Para qué más? Para acabar con el pecado. 3, para expiar sus iniquidades. Hablemos de traer justicia perdurable o eterna. Nosotros estamos viendo que ya cuando se habla de este cuarto punto, es cuando Dios le habla al pueblo de Israel de esa justicia perdurable que Dios va a traer a través de el Mesías prometido, Jesús, para con su pueblo, y está hablando más como acercándonos hacia el milenio. Isaías 2, del capítulo 2, versículo 2 al 4 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que se confirmará el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán para la guerra. Profecía directa de Dios para Israel. A veces las tomamos como si nosotros estamos hablando que Dios va a hacer todo esto con nosotros. Para nosotros hay promesas muy claras en la Biblia y mucho más en el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces estamos viendo esas seis
propósitos de las 70 semanas, ¿cierto? Terminar la prevaricación, acabar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable y eterna. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Cuando todas las profecías de todos estos miles de años que Dios ha dado, ¿cierto? A través de los profetas en las Sagradas Escrituras se cumplen, entonces Dios va a obrar de esta manera. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sexto, el último propósito que lo veíamos en Daniel 9:24 era para ungir al santo de los santos. Entonces es un reconocimiento de la investidura que Jesús, como Mesías, como rey y como juez de la nación de Israel, ¿cierto? Desarrolle finalmente y asuma ese reinado milenial que la Sagrada Escritura nos va a hablar desde el mismo Jerusalén. Ese día el Señor Jesús se sentará en su trono, que es el trono que le pertenece, porque es el trono de David, la línea genealógica. ¿Te acuerdas que, bueno, tal vez no hemos hablado de eso, pero desde Génesis se habla de la simiente de la mujer, que heriría a la serpiente en la cabeza, y está hablando de todo esto, porque es Dios venciendo el pecado que Satanás había introducido al mundo. Entonces Dios cuando caen Adán y Eva, que viene las palabras de Dios sobre la serpiente, que es Satanás, dice que Dios levantaría de la simiente de la mujer. Y uno va a mirar que desde Génesis va a haber una línea mesiánica, genealógica, que va a terminar pasando por David y hacia Jesús. Y cuando usted ve en Mateo el capítulo 1 que está hablando acerca de la genealogía de Jesús, la va a colocar desde Génesis hasta Cristo, pasando por las promesas que dio Dios a David. ¿Por qué? Porque la Biblia había profetizado que Dios, en todo el transcurso la venida del Mesías, pero en el tiempo de David, Dios dice que de la genealogía, de la simiente de Isaí, el papá de David, y de David, se levantaría el Mesías Salvador. Y entonces aquí en este sexto punto estamos mirando cómo el Señor Jesús va a ser levantado y va a ser ungido, dice, el santo de los santos en la época milenial, y que va a reinar el trono desde el trono de David, su padre, restaurando el tabernáculo que es conocido como el tabernáculo de David, del que hablaremos dentro de estas profecías. Jeremías 3:17 en cuanto a esto dice, en aquel tiempo llorarán a Jerusalén, trono de Adonai, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y mire lo que dice, ese trono estará ubicado en el templo que el Mesías levantará dentro de el cuarto templo de Jerusalén. Muy bien, estamos entonces mirando estos puntos tan importantes que nosotros tenemos que entender para entender las 70 semanas de Daniel. ¿Qué más podemos hablar frente a esto? Podemos hablar acerca de las secciones de la profecía, porque hay 3 secciones que están conformando las profecías de Daniel, ¿cierto? Dice, habrá 7 semanas. 7 semanas, ya lo hemos hablado, de 7 años, o sea que estamos hablando de 49 años. Ahora, se habla de 72 semanas. Esas 72 semanas son 62 semanas por 7 años, entonces estamos hablando de 434 años. Y se habla de una semana más, que es una semana de 7 años, ¿cierto? Y entonces ya estamos hablando de 70 semanas por 7 años, que son 490 años. Al finalizar este curso de escatología, vamos a promocionar a través de este Face un material que vamos a tener disponible para que los hermanos que quieran tenerla van a tener tanto el material de lo que estoy hablando, pero también vamos a tener unos cuadros que yo les decía ahora, que nos van a dar claridad en cuanto a unos cuadros conceptuales en cuanto a lo que les estoy hablando. Y cuando tengamos unos equipos que estamos esperando, vamos a
no solamente transmitirlo yo, sino que voy a colocar los cuadros conceptuales, entonces tal vez aparecerá mi imagen a un lado cuando vaya a hablar de todos estos espacios. Ustedes me están escuchando y como les digo, vuelvan a escucharlo, al volverlo a escuchar lo van a entender muy bien. Y pueden hasta sentarse y escribir lo que estoy diciendo y esto está muy fácil. Escucharlo por primera vez y como no estamos enseñados a estudiar escatología, va a ser como un poquito, pero cuando volvemos a escuchar decimos, eso no es tan difícil como me pareció en la primera vez que lo escuché. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de las primeras 79 semanas o 843 años, ¿cierto? Dice, 7 semanas que estamos observando nosotros. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. Primero, 7 semanas de 49 años. Muy bien. Desde la destrucción del primer templo, ese templo que construyó en aquel momento Salomón, el hijo de David, ¿cierto? Entendemos que Jerusalén quedó totalmente destruida, quedó en ruinas, quedó sin muros, quedó sin templo, todo era sombra de lo que en algún momento fue la grandeza de Jerusalén, y el pueblo judío se hallaba cautivo, como venimos hablando en la profecía de Daniel, estaba cautivo en Babilonia. A Daniel se le da la orden de... Se explica la orden de lo que fue el decreto para edificar y restaurar a Jerusalén, y esto va a marcar algo especial dentro de la profecía porque es algo que empieza como el reloj de Dios a seguir caminando. El reloj de Dios siempre está caminando, pero hay momentos de la historia donde como que se detiene y vuelve a caminar. Está hablando de la escatología bíblica. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, cuando ellos vinieran, volvieran a restaurar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Muy bien. Y en 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. Esta es la parte profética, ¿cierto? Entonces hay que aclarar que en la historia de Israel han existido varias órdenes o decretos o edictos que se podrían ver como órdenes reales para la restauración del pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron esos 4 momentos? El primero lo vamos a mirar cuando Ciro en el año 539 a.C. da la orden, y esto está en las Sagradas Escrituras, en Esdras, capítulo 1, verso 1 al 4. Es uno de los decretos. El segundo decreto es cuando Darío, el persa, en el 519, entre el 519 y 518 a.C., recuerde que de Cristo para acá los años son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, después de Cristo. De Cristo antes de Cristo está el partido de la historia, entonces el año primero, segundo, tercero, cuarto, año 2000 antes de Cristo, 4000 antes de Cristo, etc. Entonces, desde el año 519 hasta el 518 antes de Cristo está ese segundo decreto que fue hecho por Darío, y eso se puede ver en Esdras capítulo 5 del verso 3 al 7. El tercer decreto para la reconstrucción de Jerusalén lo da Artajerjes a Esdras, que es la edificación de Jerusalén nuevamente, entre el año 400, más o menos el año 457 antes de Cristo, y eso está dado en Esdras capítulo 7, verso 11 al 16. Y el último decreto es el que da Artajerjes a Nehemías en el 444, estamos hablando como 10, 12, 15 años después del que le da a Esdras, y eso está en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Bien, pero entonces uno va a mirar que hay 2 momentos cruciales para poder entenderlo de los 483 años, y es primero cuando Ciro, rey de Persia, ordena que el templo sea reconstruido, y él permite que los judíos vuelvan en el año 539 a.C., y eso lo dice en Esdras capítulo 1, en los primeros 11 versículos. Y el segundo es cuando Artajerjes, que era el rey de Persia, le da al sacerdote Esdras las cartas y le permite que venga a adorar al templo y que se puedan hacer los sacrificios en el monte Moriah,
pero no es la reconstrucción de la ciudad ni los muros, que eso fue en el año 458 a.C., y está en el capítulo 7 del libro de Esdras, del verso 11 al verso 26. Que son como los decretos que nosotros podemos decir que pueden tomarse como la partida de lo que es este tiempo que Daniel nos está hablando de años para que se cumplan las profecías. Muy bien, entonces más o menos es cuando el rey Artajerjes, el rey del imperio persa, emite el decreto, y mire lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya en vino, él vino delante de él y lo serví al rey. Perdón, otra vez. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué es triste tu rostro? Pues no estás enfermo, está hablando de Nehemías, no estás sino quebrantado de corazón. Entonces tuve un gran temor y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi corazón cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosa pides?, preguntó el rey. Entonces Nehemías dice: oré al Señor de los cielos y le respondí: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Jerusalén, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Le dije además al rey: si al rey le place que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Jerusalén, a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudad de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en que yo estaré. Entonces aquí nos está mostrando la historia acerca de Artajerjes, ¿cierto?, que asciende el imperio a estar encima del imperio persa en el año 464 antes de Cristo y gobierna hasta el 425 antes de Cristo, ¿cierto? Entonces está mostrándonos que en esos 20 años de su reinado, por ahí en el año 444, promulga el edicto real para proceder a la reconstrucción del pueblo de Israel. Estamos hablando del 464 antes de Cristo menos 20, entonces estamos hablando del 444 más o menos antes de Cristo. Muy bien, hay un tratado judío que se llama el Rosh Hashanah, que está ubicado en la Misna, y es el primer día del mes de Nisan, del calendario judío, del inicio, y aquí se puede hablar del inicio del cómputo de los años de los reyes, y comienza la festividad solemne para los judíos, ¿cierto? Entonces en el primero del mes de Nisan, y entonces está hablando del momento en que son colocados frente al reino los monarcas en ese momento. Entonces, si nosotros tenemos estos datos de este decreto que coloca este hombre en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, y según lo que se observa de esto, se puede decir que eso fue más o menos en el año 5 de marzo del año 444 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces va a hablarnos la historia en una forma tremenda, una forma impresionante, que Jerusalén y el segundo templo judío se demoraron en construir 49 años, o sea que las semanas que profetizó Daniel, que era 7 por 7, dan esos exactos 49 años. La profecía entonces dada por Dios en aquel momento tiene cumplimiento, y uno dice: Dios mío, son cosas que solamente Dios puede hacer, ¿cierto? Entonces estamos hablando de esta primer parte. Muy bien, entonces estamos hablando de las primeras 69 semanas, que son 483 años. Hablemos de las 62 semanas
que es un periodo de 343 años, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos a mirar que Daniel capítulo 9, versículo 25 y 26 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y en 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Entonces, si vamos a mirar todo esto de las semanas, de 24, de los días normales que estamos viendo, de 24 horas, de lo que se está mirando, entonces, según el calendario judío, 7 semanas habla de 49 años, 72 semanas habla de 343 años, o sea que estamos hablando de 483 años, ¿cierto? Y entonces nosotros estamos mirando esto por los días que los judíos contaban, que recuerden que eran 360 días, estamos hablando de 173.880 días. Y si lo vamos a mirar desde el 5 de marzo del 44 antes del Mesías, que fue la fecha que dije ahora, ¿cierto? Donde dado el edicto para la reconstrucción de Jerusalén, que es el primero de Nisan del año 20 del rey Artajerjes, y lo miramos, estamos mirando que exactamente la muerte del Mesías es hacia donde los judíos han creído que se da más o menos el 4 de abril del año 333, perdón, del año 33 después de Cristo, 4 de abril del año 33 después de Cristo, que es el 10 de Nisan, y que estamos hablando acerca entonces de la muerte del Mesías, exactamente profetizada por Daniel. Vuelva a escuchar el video, el audio, este video, y va a tener claridad frente a esto, y si se siente y lo anota un poquito, va a ser claro. Y cuando yo ya tenga el trabajo que estamos haciendo digitando, vas a entenderlo de una manera muy claro. Quiero terminar leyendo Éxodo capítulo 12, 3, que dice: hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes Nisan tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y aquí está hablando que en la fecha del 10 de Nisan era donde los corderos debían morir. Y recuerde que Jesús venía a morir por el pueblo de Israel y por nosotros como el Cordero de Dios. ¿Cuándo debía morir el Cordero de Dios? Exactamente en el cumplimiento de la fecha que Dios le había dado a Daniel. Imagínense del momento en que Dios le da la profecía de las 70 semanas de Daniel y el cumplimiento hacia la época de nuestro, pues de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 12, 6 dice: y lo guardaréis, está hablando del Cordero, hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces Jesús entra a Jerusalén el día 10 de Nisan, se cumple la profecía de una manera increíble, ¿cierto? Jesús entra como el Cordero de Dios a Jerusalén, exactamente de acuerdo a la profecía que describe desde Daniel. Zacarías también habla acerca de esta profecía y habla acerca de él entrando en un asno como símbolo de humildad, ese 10 de Nisan, ¿cierto? Fecha en la que nosotros la conocemos en nuestro calendario gregoriano como más o menos el 4 de abril del 33 a.C. Y es especial, hoy le llaman el Domingo de Ramos. Muy bien, Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces ese día la puerta oriental de Jerusalén, que estaba colindando contra el Monte de los Olivos, sirvió para el ingreso del Mesías prometido a la ciudad, a la santa ciudad, a la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? El siguiente día, dice Juan capítulo 12, versículo 12 y 15, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Gloria al Señor. Entonces estamos viendo el cumplimiento de las profecías de las 69
semanas de años cumplidos con la muerte de nuestro Señor y Salvador, el Mesías prometido. Ya dice Daniel 9 del 26, la parte primera, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Muy bien. 4 días después de la entrada a la ciudad de Jerusalén y una vez cumplidas las 79 semanas proféticas, entonces nosotros vemos al siervo sufriente de Isaías, de acuerdo a las tradiciones judías que se estaban dando del sacrificio de la víctima. Él es victimado y las maldades de la humanidad caen directamente sobre el Mesías prometido, como se había profetizado en Isaías 50, al versículo 5 y 6, Isaías 52, 13 y 14, e Isaías 53 en esos 12 primeros versículos. Él padeció y murió más o menos hacia el año murió el 4 de abril, de ese año 33. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu.